Muy buenas noches a cada uno. Espero que me puedan oír bien. Es un gusto saludarles una vez más por este medio y poder tener el privilegio de compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Vamos a ver una vez más el mensaje del Evangelio, la salvación de vida eterna que ofrece el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio sobre la cruz por todos los seres humanos, por los pecados del mundo. El Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Vamos, si tienen una Biblia con ustedes, les animo a que abran conmigo al libro de los Romanos. Romanos y su capítulo 1. Romanos, su capítulo 1 y su versículo 16. Les seguimos invitando también cada miércoles, viernes y domingo a pasar con nosotros este pequeño tiempo de entrar a la palabra de Dios y ver sobre el Señor Jesucristo y escuchar el Evangelio. Cada miércoles, viernes y domingo a la misma hora les seguimos invitando para que también inviten a sus amigos y a sus familiares. Así que si tienen sus Biblias abiertas ahora a Romanos y su capítulo 1 y su versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo vamos a leer una vez más. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pues el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y en este versículo, en el cual va a ser, el principal, al menos al comienzo aquí, vemos unas palabras tal vez bastante comunes con respecto a lo que hemos estado predicando noche tras noche estos últimos meses. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio y la palabra Evangelio, como hemos visto, son las buenas nuevas de la salvación, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo vino a este mundo, Dios se encarnó, se hizo carne, habitó entre los hombres. Vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Y el Señor Jesucristo es ese, y dice que Él vino y murió en la cruz por los pecados de todos los hombres, para que cualquiera que en Él cree pudiera ser salvo. Y Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esas palabras, poder de Dios para salvación, van a ser un poco como las palabras claves esta noche, porque la verdad es esta, que no hay poder en ningún otro. No hay ninguna otra persona que tiene el poder para salvar a un ser humano. El ser humano mismo no puede salvarse a sí mismo. Hemos visto en noches anteriores que por causa de nuestro pecado, nuestras buenas obras han sido completamente manchadas, completamente excluidas de poder salvarnos a nosotros mismos, porque por nuestro pecado no tenemos el derecho de entrar a la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No llegan a tener ese estándar que quiere Dios para una persona entrar a su presencia. Pero dice la Biblia que Dios tiene el poder para poder salvar a los seres humanos, para que ya puedan librarse de ese pecado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Para eso quiero que leamos una historia en Marcos, su capítulo 2. Una historia que habíamos leído en un mensaje anterior también, pero la vamos a aplicar un poco diferente hoy para sacarle el mismo mensaje. Marcos, su capítulo 2. Marcos, su capítulo 2, y desde su versículo 1. Dice Marcos, capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones,
¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vemos al Señor Jesús aquí en una casa y está predicando las escrituras, predicando la palabra a todos los que estaban dispuestos a escuchar. Y dice que en lo que estaba predicando, habían 4 amigos con su amigo paralítico acostado en un lecho, en una cama, que querían traerlo a Jesús para que Jesús lo sanara. Pero no viendo cómo poder llegar a Jesús porque había tanta gente, hicieron un hoyo en el techo para poder bajar al paralítico por medio de ese agujero y lo dejaron bajar para que el paralítico pudiera llegar a donde estaba Jesús. Ahora notamos 3 cosas increíbles aquí con el Señor Jesucristo, que hace el Señor Jesucristo. La primera cosa, dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús perdonó los pecados del paralítico. Ahora uno tal vez estando un poco confundido diría, bueno, pero no era que el paralítico había venido para ser curado de su parálisis, no de sus pecados. Pero el Señor Jesús le da algo mejor aún que una simple cura física, una simple solución física. Jesús lo cura espiritualmente, algo que solo Dios tiene poder para hacer. Así que Jesús está demostrando, está dando a entender quién es Él, que no fue un hombre cualquiera, que no es un ángel encarnado, que no es un profeta nada más, un hombre maestro nada más. Él está dando a entender que Él es Dios, que Él tiene la potestad o tiene el poder para perdonar pecados. Ahora los escribas que estaban ahí, claro, dice que cavilaban en sus corazones. Dice, ¿por qué habla este así? Dice, blasfemias, dice. Uno puede notar por las palabras de estos escribas lo que está dando a entender Jesús. No hay equivocación de lo que está queriendo dar a entender Jesús. Jesús mismo dice, ¿verdad?, que solo Dios puede perdonar pecados. La Biblia dice, las escrituras decían que solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Hasta los escribas lo sabían. Y los escribas oyen las palabras de Jesús diciendo que Él perdonaba los pecados de este hombre. Y ellos cavilaban en sus corazones, dice, blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahora Jesús hace la segunda cosa increíble aquí. Dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban ellos de esta manera dentro de sí mismos. Recuerden que dice cavilaban en sus corazones. No lo decían en voz alta. Los escribas decían en su interior, decían, ¿quién es este? Blasfemias, dice. ¿Quién perdona pecados sino Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús pudo conocer los corazones de este hombre. Otra característica que solamente Dios tiene. Jesús conocía los corazones de los escribas. Él conocía lo que ellos decían en su interior, a pesar de que no lo decían en voz alta. Y luego no solo lo conoce, pero se los hace saber a ellos que lo conocen. Dice en el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, les llama la atención diciendo, ustedes están dudando, y ahora para que vean que yo no solamente tengo el poder para perdonar pecados, puedo hasta ver lo que están pensando, lo que dicen dentro de sus corazones, y más allá dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí el Señor Jesucristo hace la tercera cosa increíble en esta pequeña porción de la Escritura. Pero notemos las palabras de Jesús. Jesús había perdonado los pecados de este hombre. Luego leyó la mente de los escribas, conoció los pensamientos más profundos de sus corazones. Y ahora les dice a los escribas: ¿por qué dudan? ¿Por qué cavilan de esta manera? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que habíamos visto en Romanos, su capítulo 1. Poder de Dios para salvación. Potestad para perdonar pecados. La potestad significa el poder o la autoridad. Y perdonar pecados es esa salvación la cual trae el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz. La salvación que ofrece Dios por medio de su Hijo en la cruz. Para que vean que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, tiene el poder o la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Les daré otra demostración de quién soy yo, dice Jesús. Le dice el paralítico: levántate, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Dice: entonces se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Porque no hay nadie más en el mundo que tenía el poder para curar tal enfermedad en ese tiempo. Un hombre paralizado completamente en su cuerpo había sido sanado en el instante, sin medicina, sin ningún ejercicio terapéutico, sin ningún ejercicio de la fisioterapia. Este hombre, con las simples palabras que habló el Señor Jesucristo, fue sanado de su parálisis. La tercera obra y milagro increíble que hace el Señor Jesucristo en esa historia, dejando sin duda quién era Él. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Dios encarnado, manifestado en carne, que había venido para la salvación de los hombres. Vemos el enfoque de Jesús. La primera cosa que hace es perdonar los pecados de este hombre paralítico. Él tiene el poder. Él es el único que tiene el poder. Los escribas sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Los escribas saben que solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dice: yo soy del que hablas. Yo tengo el poder para perdonar pecados. Y para que lo vean, sanaré a este hombre con el poder de Dios, algo que ningún otro pudiera hacer, sino Dios mismo. ¿Saben? Hablando del... Y en el tiempo de la presidencia de este hombre, habían dos hombres que habían cometido un crimen. Uno de los hombres se llamaba Jorge Wilson. El crimen que habían cometido, habían planeado y habían llevado a cabo un plan para asaltar y robarle a un corredor de correos, la persona que llevaba el correo a las casas de las personas. Bueno, ellos asaltaron la camioneta, se robaron los correos, pero fueron atrapados por los policías. Bueno, y estando en la corte de juicio, les fue dada por este crimen en ese tiempo, porque no solamente estaban robando correos a las personas, pero en ese momento el correo le pertenecía al gobierno de los Estados Unidos. Era correo federal. Entonces el crimen que habían cometido era un crimen federal y su castigo era pena de muerte. Bueno, en el juicio de este hombre de Jorge Wilson, él tenía varios amigos que estaban tan confundidos porque él estaba ahí, porque él había tenido una mala influencia de otro hombre que lo había llevado a hacer este crimen. Pero ellos insistían que este no era el mismo Jorge Wilson que ellos conocían. Tanto que ellos escribieron una carta al presidente Andrew Jackson de los Estados Unidos diciendo: mira, nuestro amigo Jorge está en un juicio ahorita por un crimen que él cometió. Pero él no es así, él fue manipulado por un amigo y él no es este tipo de persona. Por favor, perdónalo, que él no lo hará otra vez.
Entonces escribieron esta carta al presidente de los Estados Unidos. Y el presidente escribió una carta, leyendo la carta, fue conmovido por la carta, y él escribió una carta al juez que estaba tomando a cabo el juicio de Jorge Wilson. Y ahora en los Estados Unidos el presidente tiene el poder para dar perdón a los criminales por el crimen que han hecho. Entonces, escribiendo la carta al juez, tuvo ahí la firma y el sello del presidente. Llegó el juez leyó la carta durante el juicio y se dirigió al señor Wilson. Le dijo: señor Wilson, esto es algo increíble, pero he recibido una carta del presidente de los Estados Unidos y él está ofreciéndote perdón por el crimen que has hecho. Pero un perdón no puede ser activado de una vez nada más, sino que tiene que ser aceptado por la persona al cual se está perdonando. Así que el presidente tiene el poder para otorgarte este perdón, pero tú tienes que aceptarlo tú mismo. Si tú no lo aceptas, recibes la condenación y la pena de muerte. Si lo rechazas, morirás. Pero si aceptas este perdón, de una vez te soltamos y te dejamos ir libre. ¿Qué vas a hacer? Ahora, antes de terminar la historia, quiero que nos pongamos en el lugar de Jorge Wilson. ¿Qué haría usted, amigo y amiga, estando en esta posición, habiendo cometido este crimen? Y de repente el juez te dice: mira, has recibido una carta del presidente de los Estados Unidos y él está dispuesto a perdonarte, pero es necesario que tú aceptes el perdón. Pues si soy honesto, yo de una vez diría: sí, lo acepto, por favor, déjenme ir. Y yo pensaría: nunca lo haría otra vez lo que hice, nunca cometería otro crimen así. Y creo que si usted es honesto, al menos supongo que usted también aceptaría ese perdón de una vez, ¿no? Estando en esa situación de que sus crímenes han llevado a muerte, pero aquí está un perdón que lo libra de esa muerte. ¿No lo aceptarías también? Amigo y amiga, Jorge Wilson rechazó el perdón y recibió su muerte, su paga por el crimen que había hecho. La Biblia nos dice, amigo y amigo, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ya habíamos mencionado Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, tú y yo hemos pecado contra un Dios santo y estamos destituidos de su gloria. Y la paga de ese pecado es muerte eterna, separación eterna de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ofrece perdón por nuestros pecados por medio del Señor Jesucristo. Esta noche, ahí donde usted está sentado y escuchando esta palabra, Dios te está ofreciendo perdón por el pecado que a ti te está condenando para el infierno. Un día yo tuve que aceptar este perdón por mi propia cuenta también. Tanto como este hombre, Jorge Wilson, había recibido un perdón del presidente. El presidente era el único en ese país con el poder para darle ese perdón. Y él mismo, Jorge, tuvo que aceptarlo por sí mismo, o si no, no aplicaba. Él lo rechazó y sufrió su condenación. De la misma manera, Dios nos ofrece un perdón. Dios a mí me ofreció un perdón. Y a los 11 años yo decidí aceptar ese perdón para mí mismo, para no tener que sufrir las consecuencias eternas de mi pecado. Y usted donde está sentado esta noche o parado, como sea que esté, escuchando esto, Dios te ofrece el perdón de tus pecados por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día. Jesús está vivo y tiene el poder para perdonar. Y cualquiera que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Lo vimos en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Si estás dispuesto a confiar en Cristo, ahí donde estás sentado. Si le empiezas a hablar a Dios y le dices: Señor, yo conozco que he pecado,
y yo quiero ser salvo, quiero ser perdonado. Acepto tu perdón por medio del Señor Jesucristo. La Biblia dice, serás salvo en el instante. Tendrás vida eterna, una relación con el Dios del universo. Pero amigo, es importante que lo hagas pronto. Y es importante que lo hagas confiando que Jesús es el único que te puede dar ese perdón. Porque la misma Biblia dice en Hechos, su capítulo 4 y su versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuchen el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No por medio del apóstol Pedro, no por medio del apóstol Pablo, no por medio de la Virgen María, no por medio del Papa, no por medio del pastor tal y tal, no por medio de Johnny, no por medio de Cory, por medio del Señor Jesús. Es el único con el poder, la potestad de perdonar pecados, amigo y amiga. Y si esta noche tú crees en Él, si tú confías, te arrepientes de tu pecado y confías que Él murió en la cruz para salvarte de aquel pecado, puedes ser salvo ahí mismo donde estás. No te tardes más. No sabemos el día de nuestra muerte, no sabemos el día de la venida del Señor. Y si alguna de esas cosas llegan antes de que aceptes al Señor como tu Salvador, será muy tarde, porque ya después de morir no hay más oportunidad para aceptar ese perdón. No seas como Jorge Wilson, que rechazó el perdón que le fue otorgado y sufrió la condena de su crimen. Si rechazas a Cristo, también sufrirás la condena de tu pecado, y esa es la muerte eterna, el infierno. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido. Gracias por cada uno que ha escuchado este mensaje, y ayúdales a entender, Padre, a meditar en la gran obra del Señor Jesucristo. Padre, no enviaste a tu Hijo a condenar al mundo, sino que para que el mundo se fuera salvo por medio de Él. Ayúdanos a entender esto, Padre. Ayuda a cualquier alma que está escuchando y desea esta noche tener paz y salvación, que solo tienen que aceptar el perdón que tú le ofreces por medio del Señor Jesucristo, dando su espalda al pecado y empezando a seguir al Señor Jesucristo en una nueva vida. Padre, ayúdalos a entender, y si tienen alguna duda, que comenten en el video o que manden un mensaje por medio del Facebook para que podamos aclarar esa duda con la palabra de Dios. Pero Padre, ayuda a alguno esta noche a confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador, aceptando el perdón que tú ofreces por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección. Gracias, Padre, porque tuvimos esta oportunidad, y danos mucho más para que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos por medio de tu palabra. Padre, bendice a cada uno esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, y les invitamos una vez más el domingo a la misma hora para que nos acompañen a escuchar la palabra de Dios y la predicación del Evangelio. Y si hay alguno que quiere saber más o quiere conocer a Cristo esta noche, no tengan pena en mandar un mensaje. Pueden ir al Facebook de Evangelio Costa Rica o en los mismos comentarios ponerse en contacto para que podamos ver en la palabra de Dios cómo usted pudiera conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. No es por medio del dinero, no es por medio de nuestras oraciones, es usted arrepintiéndose de su pecado y aceptando el perdón que Dios le ofrece por medio del Señor Jesucristo. Tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga a cada uno.